¿Qué harías si la persona en quien más confiabas escondiera un secreto tan oscuro que podría destruir todo en lo que creías? Imagina sentir tu mundo derrumbarse bajo tus pies. Un mundo donde el amor, la seguridad y la esperanza parecían reales. Hasta que una impactante verdad lo destrozó todo. Julia Bennett creía haber escapado de su pasado, pero las sombras de las que huía la han seguido, amenazando implacablemente no solo su futuro, sino también la vida de sus seres queridos. Su corazón late con fuerza de miedo y una férrea determinación, atrapada entre el dolor de la traición y la desesperada necesidad de justicia. Cada paso que da la acerca más a descubrir una horrible conspiración, una que llega hasta el mismísimo sistema que se supone debería protegerla. Si crees que esta es solo otra historia de supervivencia, piénsalo de nuevo. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación te impactará profundamente y desafiará todo lo que creías saber sobre la confianza, el coraje y la lucha por la verdad. ¿Estás listo para presenciar un viaje donde cada momento se tambalea entre la esperanza y la desesperación? No mires hacia otro lado. El giro más inesperado está a la vuelta de la esquina. Las calles de Boston, en una tarde de sábado de finales de primavera, rebosaban de vida con el bullicio familiar de la ciudad. Artistas callejeros afinando sus instrumentos, vendedores anunciando sus productos, familias deambulando bajo un cielo denso de nubes grises que amenazaban con lluvia, pero que atrapaban la calidez de un calor inusual para la época. Entre la multitud caminaba Ethan Walker, un hombre cuyo nombre resonaba en las salas de juntas y las lujosas mansiones. Pero hoy su atención estaba completamente centrada en la pequeña mano, apretada con fuerza entre las suyas. Su hija Lily, de apenas 6 años, saltaba a su lado, con la mirada llena de asombro mientras se sumergía en el vibrante caos del corazón de la ciudad. Para Lily, el mundo era un patio de recreo. La música, los globos flotando sobre las cabezas, el remolino de color y ruido, nada afectado por el peso de la riqueza ni por la sombra de la pérdida que se aferraba a su padre. Solo conocía a Ethan como su protector, el hombre cuyos abrazos ahuyentaban cualquier pesadilla. Al doblar una esquina cerca de una calle concurrida llena de puestos de comida, una ráfaga de aroma picante mezclado con el dulce aroma de dulces caseros llamó la atención de Lily. Estaban junto a un puesto de tacos. Una pequeña mesa exhibía hileras de frascos de vidrio llenos de dulces coloridos, dulces de tamarindo relucientes en su almíbar, brillantes rebanadas de mango conservadas en dulces de cacahuete crujientes y delicados bocaditos de malvavisco conocidos como marcies. Lily se detuvo bruscamente y tiró del brazo de Ethan, con los ojos brillantes. «Papá, ¿puedo comer un poco?» «Por favor», Ethan la miró, con una cálida sonrisa suavizando sus rasgos habitualmente reservados. «Claro, cariño. Veamos qué tiene». Se arrodilló para encontrarse con el rostro ansioso de Lily, y mientras ella señalaba sus favoritos, sus ojos se posaron en la joven detrás de la mesa de dulces. Se llamaba Julia Bennett. Y en ese instante, Ethan quedó impresionado por el contraste, la sencillez de su cabello trenzado, el leve cansancio grabado en su rostro, la modestia de su ropa. Era muy distinta del mundo refinado que habitaba Ethan. Sin embargo, había algo indefinible en sus ojos, una resiliencia nacida de batallas que nadie veía. Sus miradas se cruzaron brevemente. Julia les dedicó una sonrisa suave y acogedora. «Hola. ¿Cuáles quieres, pequeña?» Las manos de Lily se cernían sobre los frascos. «El de tamarindo y el de mango, por favor». Ethan sacó su cartera, todavía cautivado por la presencia de Julia. No eran los dulces lo que captaba su atención, sino la serena dignidad que irradiaba. «¿Los preparas tú mismo?» Julia asintió, dudando un momento antes de responder. «Lo hago con mi madre». «Bueno, lo hice. Ha estado enferma, así que he tenido que encargarme de la mayor parte». «¿Enferma?» La voz de Ethan suavizó una oleada de preocupación que se filtraba a través de su habitual compostura. Julia apartó la mirada, sopesando cuánto compartir. Entonces, como si se quitara un gran peso de encima, dijo: «Tiene cáncer».
Ha sido duro. Sin seguro, solo lo que tenemos. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un cristal frágil, delicado y doloroso. El traje a medida de Isen se sentía como una armadura que de repente no le quedaba bien. Allí estaba, un hombre de inmenso privilegio, de pie ante alguien que luchaba por sobrevivir con tarros de dulces y agallas. ¿Cómo se llama?, preguntó Isen en voz baja. Margaret Julia respondió con una voz apenas susurrante. Ahora está en el hospital, pero solo la dejan quedarse unos días. A veces tengo que traerla a casa porque no hay suficientes camas. Lily, felizmente, ajena a la pesadez, se inclinó hacia adelante con los dulces ya medio derretidos en su boca. ¿Cómo te llamas, Julia?, sonrió suavemente. ¿Y tú, Lily? Por un instante, el corazón cauteloso de Isen se ablandó ante la presencia de estas dos chicas. Una niña intacta por el dolor, la otra, portadora de una fuerza silenciosa forjada en la adversidad. No había pretensiones ni barreras, solo una conexión genuina. Isen quería decir más, pero no sabía cómo. ¿Tienes un número donde pueda pedir más?, preguntó, con una pequeña esperanza surgiendo en su interior. Julia dudó. Años de encuentros agotadores pasaron por su mente. Pero él, la genuina bondad en los ojos de Isen y la inocente confianza de Lily se abrieron paso. WhatsApp, dijo finalmente. Pero a veces las señales son malas. Isen guardó rápidamente su número, sintiendo un extraño nerviosismo que no había experimentado desde su juventud. No se trataba de negocios ni de caridad. Era algo crudo y real. Mientras Isen alzaba a Lily en brazos, la sonrisa de Julia se grabó profundamente en su memoria. Esa noche, solo en su ático con vistas a las luces de la ciudad, el nombre de Julia Bennett resonó en sus pensamientos como un estribillo inquietante. No era lástima. Era admiración más compleja, curiosidad, el despertar de una compasión olvidada hacía mucho tiempo. Isen, un hombre acostumbrado al control y la seguridad, se vio envuelto en una historia de resiliencia y serena gracia. A la mañana siguiente, incapaz de librarse del encuentro, Isen le pidió a su asistente, Mark, que averiguara discretamente más sobre Julia Bennett. Lo que comenzó como un favor casual pronto se convirtió en una revelación. Julia no era solo una vendedora de dulces que luchaba contra las adversidades. Era una mujer con una carga que desafiaba todo lo que Isen creía saber sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la conexión. El informe de Mark fue aleccionador. Julia tenía 26 años y vivía en un modesto apartamento cerca del antiguo distrito del mercado con su madre enferma, Margaret. Los tratamientos contra el cáncer eran costosos e incompletos debido a la falta de seguro médico. Julia había sido despedida recientemente de un café local después de frecuentes ausencias, cuidando a su madre, lo que la obligó a buscar formas creativas de sobrevivir, como hacer y vender dulces. Isen absorbió cada detalle, cada hecho deshaciéndole un nudo en su interior. Aquí estaba una mujer luchando contra un sistema que la ignoraba, luchando sola con dignidad y coraje. Y, sin embargo, lo que más impactó a Isen fue el vínculo que se formaba silenciosamente entre Julia y su hija, un puente que unía dos mundos. Más tarde esa misma tarde, Isen y Lily regresaron al puesto de dulces, pero Julia estaba ausente. La mesa vacía dejó un vacío inesperado, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Al día siguiente, Julia regresó, con la mirada más pesada, pero su sonrisa inalterada. Lily corrió a sus brazos sin dudarlo, como si hubieran estado conectados para siempre. Sus sencillos saludos despertaron una frágil esperanza en el corazón de Isen. ¿Podría este encuentro casual convertirse en algo real, un salvavidas para Julia y una lección para él? Con el paso de los días, Isen se encontraba en la cuerda floja entre su mundo y el de ella, atrapado en una silenciosa lucha entre el privilegio y la empatía, la certeza y la vulnerabilidad. Se avecinaba una decisión: sumergirse de lleno en esta historia inesperada o refugiarse tras las paredes de cristal de su vida.
¿Qué harías si tu hijo conectara instantáneamente con alguien de un mundo tan diferente y a la vez tan crudo? ¿Protegerías tu mundo o abrazarías lo desconocido? Dime qué personaje te llama la atención. ¿El padre protector, la mujer valiente o el niño inocente? ¿Desde dónde lo ves? Deja un comentario con tu opinión y el número 100. Si estás listo para profundizar en la historia, no olvides darle a me gusta y compartir si te conmueve este comienzo. Tras ese primer encuentro en la bulliciosa esquina, la vida de Ethan Walker pareció tomar un nuevo ritmo, dictado no por las reuniones de la Junta ni por los informes de los accionistas, sino por la presencia silenciosa y persistente de Julia Bennett en su puesto de dulces. Era como si se abriera una puerta a una parte del mundo que Ethan había evitado durante mucho tiempo, donde la fragilidad humana y la resiliencia pura coexistían en marcado contraste con la vida brillante y controlada que había construido. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Boston, Ethan se encontró de nuevo frente al puesto de Julia. El familiar aroma a caramelo y especias impregnaba el aire, pero Julia no estaba. En cambio, había un papel doblado sobre la desgastada encimera de madera. Ethan, curioso, lo desdobló. La nota decía simplemente: «Tengo que irme unos días. Por favor, no te preocupes por mí ni por mi madre. Gracias por tu amabilidad». Se le encogió el corazón. Había algo en la nota que parecía más que una ausencia casual. Cargaba con un peso de miedo o quizás de urgencia que Ethan no podía quitarse de encima. Esa noche, incapaz de apartar su preocupación, Ethan llamó al número que Julia le había dado. No hubo respuesta. Dejó un mensaje, con una voz inusualmente vulnerable. «Julia, soy Ethan. Por favor, avísame si tú y tu madre están bien. Quiero ayudar». Los días pasaron en silencio. La mente de Ethan se llenaba de preguntas. ¿Por qué había desaparecido Julia sin explicación? ¿Qué crisis la había alejado? Incapaz de contener su preocupación, Ethan decidió visitar el modesto edificio de apartamentos donde vivía Julia. Según el informe que Mark había obtenido, era una estructura tranquila y antigua, situada entre un almacén cerrado y una cafetería destartalada, lejos del lujo y la seguridad a los que Ethan estaba acostumbrado. Se detuvo ante la puerta descascarada, dudó un momento y la empujó. El pasillo, en penumbra, olía ligeramente a moho y a algo más, quizá a medicina o a desesperación. Una voz débil lo llamó antes de que llamara. «¿Quién es?» «Eta». Se aclaró la garganta. «Me llamo Ethan Walker. Vine a ver cómo estaban Julia y su madre». La puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer de unos 70 años con ojos penetrantes que brillaban con reconocimiento y sospecha. «Margaret Bennett. Eres el hombre que ha estado hablando con mi hija». La voz de Margaret era frágil, pero tenía una fuerza inesperada. «Sí, estoy preocupado por ella y por ti». La mirada de Margaret se suavizó por un momento, luego se endureció. Julia se fue. Dijo que no podía soportarlo más. Ethan entró en el apartamento, pequeño pero impecablemente ordenado. Sobre una mesita había un montón de facturas médicas sin pagar y una foto de Julia de niña sonriendo tímidamente junto a un niño pequeño. «¿Quién es?», preguntó Ethan señalando la foto. La mirada de Margaret se ensombreció. «Su hermano, David. Desapareció hace años. Nunca lo encontramos». La habitación pareció encogerse alrededor de Ethan. La fuerza de Julia, sus sacrificios, se entrelazaban con un pasado lleno de sombras y preguntas sin respuesta. La voz de Margaret se redujo a un susurro. Julia había estado ocultando algo más que la enfermedad. «Hay cosas que teme contarle a nadie». Ethan sintió un destello de algo que no había sentido en años. Protección, no solo como padre, sino como un hombre que de repente se dio cuenta de que su vida estaba a punto de verse arrastrada hacia algo mucho más complejo. Le prometió a Margaret que encontraría a Julia y la ayudaría en todo lo posible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Julia no estaba cerca del apartamento. Estaba sentada en un banco de Harbour Park,
con la mirada fija en las grises aguas del puerto. Su teléfono vibró con un mensaje entrante de un número desconocido. El mensaje era escalofriante. Deja de buscarme. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Su corazón latía con fuerza. Sabía quién era. Alguien de su pasado. Alguien de quien había intentado escapar desesperadamente. El misterio de la desaparición de su hermano no era el único secreto que Julia guardaba. Había fuerzas más oscuras, sombras de una época en la que le robaron la inocencia y le rompieron la confianza. Dividida entre el miedo y la determinación, Julia le respondió a Isen con dedos temblorosos. Lo siento. No puedo volver todavía. No es seguro. De vuelta en su ático, Isen leyó el mensaje repetidamente, sintiendo como las paredes se cerraban sobre él. El resplandeciente paisaje urbano exterior se burlaba del caos que se desplegaba en su mente. Durante los días siguientes, Isen se dedicó a una investigación discreta, reclutando a Mark para que indagara más a fondo en el pasado de Julia. Lo que descubrieron fue impactante. David Bennett había desaparecido hacía 5 años, poco después de una serie de incidentes inquietantes que involucraron a una pandilla local conocida por atacar a jóvenes vulnerables de la zona. Julia había mantenido esto oculto, temiendo por la seguridad de su familia. Pero no se trataba solo de David. Había rumores de corrupción y traición, una red clandestina que había logrado evadir a las fuerzas del orden durante años, y la familia de Julia había quedado atrapada en su fuego cruzado. El mundo de las altas finanzas de Isen colisionó repentinamente con la cruda realidad de los rincones más oscuros de la ciudad. El hombre que una vez creyó que el dinero podía resolver todos los problemas, ahora se enfrentaba a una situación donde el poder por sí solo carecía de importancia. Decidido a proteger a Julia y Lily, Isen organizó una reunión con una amiga de confianza de la policía, la detective Laura Michey. Laura era una mujer dura y sensata que había dedicado su carrera a perseguir a los peores criminales de la ciudad. Escuchó atentamente mientras Isen le contaba todo lo que había aprendido. «Estamos caminando sobre hielo delgado», advirtió Laura. «No se trata solo de un niño desaparecido o una mujer enferma. Estás entrando en un mundo donde a la gente no le gusta que los forasteros hagan preguntas». Isen apretó la mandíbula. «Entonces tenemos que ser más inteligentes. Quiero ayudar a Julia a recuperar su vida». Laura asintió lentamente. «Haré lo que pueda, pero debes tener cuidado. A veces, las personas que crees que son víctimas tienen secretos que pueden hacerte daño». Mientras tanto, Julia luchaba por mantener el frágil equilibrio entre dirigir su pequeño negocio de dulces y proteger a su madre, que se debilitaba cada día. Sus noches eran inquietas, atormentadas por pesadillas de los últimos momentos de David en las sombras que la perseguían. Una noche, al cerrar la tienda, una figura surgió de la oscuridad. «Julia», la llamó una voz áspera. Se quedó paralizada. Era Marcus, un hombre de su pasado, vinculado a la pandilla que había destrozado a su familia. «Te dije que desaparecieras», gruñó Marcus. La voz de Julia tembló, pero se mantuvo firme. «Ya no te tengo miedo». Marcus sonrió con frialdad. «Deberías tenerlo». Le entregó un pequeño sobre. Dentro había fotos, evidencia de secretos que Julia había mantenido ocultos. El mensaje era claro. El pasado no había terminado con ella. De vuelta en su oficina, Isen miró las fotos que Julia le había enviado. El peso de la responsabilidad lo oprimía como una fuerza física. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ayudar a un desconocido o una causa benéfica. Se trataba de justicia, redención y la seguridad de las personas que había llegado a cuidar. Llamó a Julia. Esta vez ella contestó. «Isen, no sé si puedo hacer esto», susurró. «No tienes que hacerlo solo», dijo Isen con firmeza. «Lo haremos. Afrontar esto juntos». La conexión era frágil, pero fue un salvavidas. Días después, Isen sorprendió a Julia con una oferta inesperada. Mudarse temporalmente con su familia para brindarle seguridad a ella y a Margaret. Al principio,
Julia dudó, el orgullo y el miedo la frenaron. Pero cuando la condición de Margaret empeoró y no tuvo a quien recurrir, aceptó. Esa noche, cuando Julia entró en la imponente pero desconocida casa, Isen la observó en silencio desde la puerta. Dos mundos habían chocado y no había vuelta atrás. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Julia, ¿aceptarían la ayuda de alguien tan diferente o protegerían su orgullo y lucharían solos? Retomando el frágil hilo de la esperanza, Isen Walker y Julia Bennett se encontraban al borde de una tormenta que ninguno de los dos podría haber predicho. La seguridad del hogar de Isen debía ser un santuario, un lugar donde Julia y su madre, Margaret, pudieran sanar y recuperar sus vidas. Sin embargo, las sombras que acechaban en el pasado de Julia se acercaban cada vez más, amenazando con romper esa frágil pieza. El aire nocturno estaba cargado de tensión cuando Isen recibió una críptica llamada de la detective Laura Michei. «Hemos descubierto algo, Isen», dijo Laura en voz baja y urgente. «Es peor de lo que pensábamos. La desaparición del hermano de Julia, David, está directamente relacionada con una red de corrupción dentro de la policía». El corazón de Isen latía con fuerza. «¿Estás diciendo que alguien de las fuerzas policiales está involucrado?» Laura dudó. «No solo involucrado en orquestarlo. Creemos que hay un topo protegiendo a la pandilla que ha estado aterrorizando a familias como la de Julia. David descubrió demasiado. Lo hicieron desaparecer». El peso de la traición oprimió el pecho de Isen. La misma institución que se suponía debía proteger era cómplice de la destrucción de una familia. Mientras tanto, en la enorme mansión de Isen, Julia estaba acurrucada en el sofá de la sala, agarrando una taza de té. Margaret descansaba arriba, respirando con dificultad. El teléfono de Julia vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. «Deja de indagar o acabarás como David». El miedo se enroscaba en Julia como una serpiente. Sin embargo, bajo él, se escondía una férrea determinación. Ya no era la chica asustada que se escondía detrás de un puesto de dulces. Esta era una lucha por la justicia. Isen la encontró momentos después y le tomó la mano con suavidad. «Afrontaremos esto juntos. No estás sola». Julia asintió, con lágrimas brillando, pero con la mirada firme. Pasaron los días, cada uno lleno de un peligro creciente. Autos extraños seguían al de Julia cuando salía y figuras sombrías rondaban, fuera de la vista. El equipo de seguridad de Isen no pudo con la amenaza invisible. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Julia conducía a casa desde el hospital después de visitar a Margaret cuando un auto pasó a toda velocidad junto a ella, cegándola con las luces. Antes de que pudiera reaccionar, el vehículo la embistió, obligándola a salir de la carretera. Su auto se estrelló contra un árbol. El mundo giró, con cristales rotos. Consciente, pero atrapada. El teléfono de Julia se le escapó de las manos. Gritó pidiendo ayuda. El teléfono de Isen sonó con una urgencia frenética. «Es Julia», jadeó una voz. «Ha tenido un accidente». Isen corrió al lugar, con el corazón latiéndole con fuerza. Los equipos de emergencia trabajaron rápidamente para liberar a Julia de los escombros. En el hospital, mientras los médicos la estabilizaban, Isen se sentó junto a su cama, tomándole la mano. Julia abrió los ojos de golpe. «Tengo miedo», susurró. «Estás a salvo ahora», prometió Isen. En los días siguientes, el estado de Julia mejoró, pero la amenaza persistía. La detective Laura llegó con noticias inesperadas. «Tenemos suficiente para desenmascarar al topo. Es el capitán Reynolds Isen. Ha estado protegiendo a la banda a cambio de sobornos y favores». El rostro de Isen se endureció. «Tenemos que acabar con él». Pero el capitán Reynolds era poderoso, y la batalla no sería fácil. En un tenso enfrentamiento, Isen y Laura se enfrentaron al capitán Reynolds en una reunión clandestina organizada para obtener su confesión.
La confrontación se intensificó rápidamente. Reynolds, desesperado, intentó intimidarlos. «No saben con quién se están metiendo», susurró. «Váyanse o se arrepentirán». Pero Eason, envalentonado por el coraje de Julia, y la verdad, se mantuvo firme. «No nos vamos. Se hará justicia». Reynolds se abalanzó, y en el forcejeo, Laura logró activar su cámara corporal, grabándolo todo. La evidencia condujo al arresto de Reynolds y al desmantelamiento de la red protectora de la pandilla. El destino de David Bennett fue revelado. Había sido mantenido cautivo para silenciar la verdad. La búsqueda incansable de Julia lo había salvado. El reencuentro fue emotivo. David, demacrado, pero vivo, abrazó a Julia y Margaret. Las lágrimas fluyeron libremente. Comenzó la sanación. Después, Julia decidió reconstruir su vida con el apoyo de Eason. El puesto de dulces fue reemplazado por un centro comunitario dedicado a ayudar a jóvenes vulnerables, transformando el dolor en propósito. El vínculo entre Eason y Julia profundizó un amor nacido de la adversidad y la confianza. Margaret, ahora en recuperación, encontró paz en este nuevo capítulo.